Está bien, oremos y pidámosle al Padre que unja este mensaje. Amén. Padre, venimos delante de ti pidiéndote que pongas tus palabras en mi boca y unjas este muy importante mensaje. Padre, pues creemos que no hay mucho tema más importante que el saber qué sucede después de la muerte. Porque la respuesta a esa pregunta ha hecho que muchos se hagan ateos, a muchos que se hagan creyentes y a muchos a los cuales no les importa. Hay mucha división. Padre, por eso pedimos en tu nombre que nada de lo que salga de mi boca, que nada salga de mi boca, que no sea de ti, sino que todo lo que salga de mí esta noche sea completamente ungido por tu amor, tu espíritu y tu palabra. Padre, te agradecemos por tu palabra, la cual es una guía en la oscuridad. Te agradecemos porque nos podemos aferrar a ella en medio de la tormenta. Y te agradecemos, Padre, que en este mundo, el cual es un desierto, con caminos en toda dirección, tenemos esto, tu palabra, como la guía verdadera para poder ir delante de tu trono. Ilumina nuestras mentes y corazones, en tu nombre. Amén. Bueno, voy a comenzar diciendo de entrada que sin duda alguna a muchos de ustedes les va a molestar lo que yo voy a decir en este mensaje. Porque muchos de ustedes han crecido con un antepasado que les ha enseñado una muy diferente conclusión a lo que les voy a proponer que sucede después de la muerte. Y como dije al principio de mi oración, yo no creo que hay mucho tema más importante que el tema de hoy. ¿Por qué? Porque de miles de temas teológicos de los cuales podemos hablar en nuestro servicio, este a lo mejor sea uno de los más importantes o si no el más importante. ¿Por qué? Porque si la respuesta a esta pregunta es de que nada, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo y nuestro aliento todas las semanas sirviendo a un Dios que no existe. Pero si la respuesta a esta pregunta es que sí hay algo que ocurre después de la muerte, lo cual nos pone delante del trono de Dios, entonces debemos saber eso. Y no solo eso, es muy importante que tengamos los detalles de cómo se ve eso. Entonces voy a comenzar con esta pregunta. Pues muchos dirán, ¿por qué me debería importar? Hay mucha gente que ignoran por completo este tema y dicen, un momentico, yo soy creyente, yo creo en Jesús, ¿por qué me debe importar lo que sucede después de la muerte? Que sea lo que sea. Bueno, eso es básicamente como ser la reina Esther, ir delante del rey y no tener ni media idea a él que le gusta, qué fragancias le gustan, el no saber cómo le gusta a él que tú hables, que actúes, todo lo que ella hizo en preparación. Si no conoce la historia, vaya léala, la historia de Esther en la Biblia. La historia está basada en la idea de que ella no sabe qué le gusta al rey, entonces ella le pregunta a sus siervos, hey, yo confío en ustedes, ustedes conocen al rey, entonces voy a confiar en lo que ustedes me digan porque yo quiero agradar al rey. Su destino y lo que ocurra en su futuro depende de la respuesta de lo que suceda después que ella entre en la presencia del rey. Todo hasta ese momento, después que ella está en la presencia del rey, ella va o a morir o va a vivir. Y su futuro completamente depende en el año anterior, en cómo se preparó para estar enfrente del rey. De la misma manera, todo lo que ocurra en el futuro depende por completo en lo que hagamos ahora. Entonces, si todo depende, escuchen, estamos ahora mismo hablando de la eternidad. Entonces, todo lo que hagamos aquí determinará el cómo vamos a vivir en el milenio y para toda eternidad. Entonces, si todo lo que hagamos aquí importa, ¿no creen ustedes que deberíamos saber dos cosas? ¿Qué debemos hacer? Y el cómo es que se ve el otro lado. Hoy nos vamos a enfocar en el momento de la muerte, inmediatamente después de morir, hasta el momento en que el Mesías regrese. Esa es la sección de tiempo que vamos a tratar de desempacar y tratar de analizar. Pero la razón número uno por la cual nos debería importar es porque está en la Biblia. Hay una significante cantidad de escrituras que hablan de lo que sucede después de morir. Tanto es, Benjamin Franklin lo dice de esta manera. En este mundo se puede decir que nada está seguro excepto la muerte y los impuestos. Yo lo diría al revés. En este mundo se puede decir que nada está seguro excepto los impuestos y la muerte.
Yo creo que va en ese orden. Pero bueno, aquí están algunas de las preguntas que vamos a responder el día de hoy. ¿Somos juzgados inmediatamente después de la muerte? Averigüemos eso. ¿Hay personas ardiendo en el infierno ahora mismo? Deberíamos saber si esto es verdad o no. ¿Cuándo ocurre el juicio del gran trono blanco? Hay muchas personas que dicen que esto ya ocurrió. Averigüemos si es verdad o no. ¿A dónde va la gente inmediatamente después de la muerte? ¿A dónde está este lugar que la gente va después de la muerte? ¿Será al cielo o al infierno? ¿O será alguna cancha de golf en algún lado? Yo no sé. Esa última suena bien. ¿Cuándo regresará el Mesías y por qué? Y no vamos a dar fechas, lo siento, esta no es esa clase de ministerio. Pero sí vamos a hablar de lo que ocurre en la línea de tiempo. Pero bueno, lo básico, Hebreos 6.1, escuchen esto. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. De la enseñanza sobre lavamientos, en otras Biblias dice bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El escritor de Hebreos, lo más seguro Pablo, nos está diciendo aquí que esto es básico, esta información es básica. Él dice que avancemos a la madurez porque esta información es información para bebés. La imposición de manos, la fe hacia Dios e instrucciones sobre bautismos, ¿con ese? No entremos en eso. La imposición de manos es cosa básica y miren esto. La resurrección de los muertos y el juicio eterno es doctrina básica y elemental. O sea que hoy es primaria. A lo mejor entramos a la secundaria dependiendo en cómo avanzamos. Esto es enseñanza básica y elemental según Pablo. Él estuviese abosteciendo y diciendo, ¿en verdad? ¿Tiene que enseñar esto después de tanto tiempo en ministerio? ¿Por qué? Porque lo tenemos todo mal. El 90%, en mi opinión, de los cristianos no conocen la enseñanza elemental de lo que sucede después de la muerte. Y es importante que lo entendamos porque esto dice que es material de primaria. ¿Juicio inmediato después de la muerte? Esta es la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Somos juzgados inmediatamente? ¿Cuántos han ido a un funeral? Y en el funeral dicen algo más o menos así, y no importa quién sea. Puede ser Hitler y la persona dirigiendo el funeral va a decir, bueno, gracias a Dios ahora está en un mejor lugar. La abuela nos mira desde el cielo, sabemos que está en un mejor lugar. También sabemos que era la persona más amarga que existió en la tierra, pero sabemos que está en un mejor lugar. ¿Cuántos han visto, dicho o escuchado eso y han hasta sonreído cuando la persona está diciendo eso sabiendo que están mintiendo por completo? Pero bueno, vamos a hablar si la abuela en verdad nos está mirando desde el cielo y qué sucede después de la muerte. Primero que todo, usted tiene que saber de qué está compuesto. El que es usted. Hay mucha inconsistencia y mucha duda sobre este tema en la cristiandad. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. ¿Tienes alma? ¿Tienes espíritu? ¿Cuál es la diferencia y cómo trabaja eso en el juicio final? ¿Tienes un espíritu cuando vas al cielo? ¿Cómo es que trabaja todo esto? Aquí está cómo trabaja, ¿ok? Primero que todo, en la parte exterior, y esta es la parte fácil. Toma tu mano derecha y ponla sobre la otra. Aprieta. Eso no es tu espíritu. Eso es tu cuerpo, ¿ok? Todos tenemos esa bien, yo creo que toda religión tiene esa bien. Tu exterior es tu cáscara, tu exterior es tu instrumento. Me gusta llamarlo un instrumento porque todos tenemos nuestra propia armonía. Por eso al Padre le gusta que estemos en comunidad porque creamos una orquesta y a Él le gusta la música. Bueno, eso es tu caparazón y dentro de ese caparazón hay un alma. Quien tú eres en verdad es tu alma. Tu alma está definida como tu mente, tu voluntad y tus emociones en las Escrituras. El punto central de quién tú eres es tú aquí. Esto es tu espíritu. El espíritu, y les voy a mostrar las Escrituras, pero les quiero dar una imagen ampliada, una imagen macro. El espíritu es tu planta eléctrica. El espíritu es eso dentro de ti que causa que tengas vida. Si tú le quitas la batería a tu carro, no va a funcionar. Tu espíritu es en verdad de Dios. Este concepto no se está enseñando con la fervez que se debería enseñar. Porque ¿cuántos de ustedes, cuando escucharon el Evangelio por primera vez, algo sucedió dentro de ti?
¿Saben qué fue eso? La Biblia lo llama abismo llamando abismo. Ustedes saben que si la persona no tiene un espíritu no puede existir, no puede vivir. Porque número 2 es el espíritu de Dios que causa la chispa, como nos gusta llamarlo aquí. Es esa pequeña chispa, Pablo lo llama una pequeña llama dentro de ti que causa que tengas vida. Es literalmente, en un nivel científico, es luz. Si no tienes luz, no tienes poder, porque todo el poder en el universo, la ciencia hoy entiende que corre a través de luz. Todo, absolutamente todo, tu corazón, tus nervios, toda información que pasa a través de tu cuerpo, ocurre como fibras ópticas a través de luz. ¿No es eso increíble? Todo cambio químico que ocurre justo después de un cambio de información a través de luz. Si te deshaces de la luz, te deshaces del poder. ¿Y no hace eso sentido? Porque Dios es ¿qué? Él es luz. Si remueves la luz, tienes oscuridad y tienes muerte. ¿Ok? Entonces el espíritu es tu planta eléctrica. La persona no tiene un alma. La persona es un alma. No eres un cuerpo ni eres un espíritu. Eres un nefesh viviente según las escrituras. ¿Cómo sabemos eso? Génesis capítulo 2, versículo 7. El aliento más el alma, aquí está la fórmula, es igual a vida. El aliento de Dios más el alma es igual a vida. Un alma sin el aliento no puede existir. Entonces el concepto de almas eternas no existe, no trabaja. Aquí está Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Un nefesh, lo cual es la palabra hebrea para alma. Entonces el hombre estaba tirado en la tierra y era simplemente un cuerpo, hasta que Yahweh respiró su aliento dentro del hombre y ahí el hombre se hizo un alma viviente. ¿Qué es lo opuesto a un alma viviente? Un alma muerta, lo cual es una contradicción, porque no trabaja, porque o es un alma viviente o no existe. Dios no está en el cielo con una caja llena de almas y enviándolas dentro de un ascensor supernatural dentro de un cuerpo cuando nace. Así no es que trabaja. El alma es creada cuando el Espíritu de Dios entra en el hombre. Es creada al instante. En el vientre, como la mujer está respirando el aliento de Dios, si puedo, entran las vías sanguíneas y inmediatamente el bebé tiene vida. Justo en la concepción, ya hay vida. Y si alguna vez has visto a un bebé nacer, es increíble, que es la primera cosa que hacen cuando salen. Antes de llorar, toman un aliento profundo. Entre más profundo, más fuerte el llanto. En nuestro hogar, cuando nuestro bebé comienza a inhalar aire antes de llorar y podemos contar hasta 4, sabemos que es en serio. Porque siempre hay un... Empieza a inhalar como en la historia del lobo con los 4 cerditos, algo como por ese estilo. Él no colocó un alma dentro de un cuerpo, él colocó su aliento dentro de un alma y la hizo vivir. ¿Hace sentido eso? Ok, eso es básico. Él no colocó un alma dentro de un cuerpo porque el alma no está viva. Él colocó su aliento dentro del alma y la hizo vivir. Bueno, continuemos. Génesis 7:22. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Esto nos está diciendo que hasta en el reino animal, la luz de Dios o su aliento está dentro de todo ser viviente. No hay nada vivo que no esté vivo por causa de su luz. Y hasta más allá del reino animal. Ustedes saben que a mí me encanta la ciencia. ¿Qué es la cosa número 1 que una planta necesita para vivir? Luz. Si le quitas la luz, ¿qué sucede? Si le quitas luz a la planta, tienes que ir a la tienda y comprar plantas de plástico. ¿Cuántos tienen de esas en su casa? Son más fáciles de mantener y no hay que echarles agua. Miren lo que está pasando. Estamos comprando plantas falsas, reemplazando las verdaderas. ¿Y qué está pasando con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está siendo más y más falso porque está recibiendo menos luz. Entre más luz tengamos, más transferencia de oxígeno y de luz le podremos dar a otros. Así es como la vida debe trabajar. Nosotros absorbemos la luz y estaremos haciendo lo que debemos hacer.
Su aliento es su espíritu, Job 34:14. Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volviera al polvo. No es el alma, amigos míos, lo que está vivo. Si tú le quitas el espíritu o el aliento de Dios al hombre, no es nada en lo absoluto. Tu carne y huesos caen al suelo y estás muerto. Un ateo debería por lo menos, por si las moscas, agradecerle al Creador, que a lo mejor está ahí, porque es el aliento del Creador que le permite que lo niegue. Y ni siquiera lo sabe. El Espíritu de Dios y su aliento, déjeme lo leo de nuevo, si determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, todo perecería, no existieras. Eso nos demuestra el poder y la magnitud que tiene el aliento de Dios, lo cual lo sostiene todo. Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Piensen en esto, estamos respirando el aliento de Dios. Yo sé que es oxígeno, pero ¿quién fue el que lo creó? Y piensen en esto, ¿qué tal si el aliento de Dios es oxígeno? ¿Qué tal si Él puso oxígeno en esta tierra, pero que en verdad lo estamos respirando a Él? Y eso nos mantiene vivos. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Job 32:8, pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Pensamientos profundos. Esto me vino a la mente cuando estaba estudiando para esto. Cuando un hombre nace con el aliento de Dios, el cual permite que su cuerpo físico cobre vida. Porque piensen en esto. Yeshua habla con los fariseos, habla con su pueblo, habla con sus discípulos del primer siglo y les dice, ustedes tienen que nacer de nuevo. A no ser que me reciban a mí, no pueden nacer de nuevo. ¿De qué está hablando él ahí? ¿Qué tal si hay algo más que metáforas dentro de todo esto y lenguaje figurativo? ¿Qué tal si Dios, como el científico mayor, en verdad está diciendo algo lo cual es real? Déjenme se los explico. ¿Cuántos saben que en Romanos capítulo 7, Pablo habla de que hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Él dice que hay una guerra dentro de él. ¿De qué? De lo que él quiere hacer y lo que él no quiere hacer. ¿Qué tal si hay una verdadera, y yo sé que esto va a sonar un poco extraño, pero sí, tú eres físico, pero tu mente, voluntad y emociones, ese eres tú, esa es tu alma. Pero cuando tú entras en pacto con Dios y tú aceptas al Mesías como tu Salvador, la Biblia dice que tú naces de nuevo. Y el amigo en el Nuevo Testamento dice cómo es que un hombre puede nacer de nuevo. ¿Va a entrar otra vez en el vientre de su madre? No, lo que está sucediendo es que el hombre espiritual ahora nace por primera vez. Entonces lo que está sucediendo es que tienes una mente, voluntad y emociones de quien tú eres antes de Cristo, y luego cuando eres salvo hay una creación verdadera que es creada en ese momento. Hay una experiencia de nacer de nuevo. Yo no creo que es lenguaje figurativo, yo creo que es lenguaje literal. Ahora, por primera vez hay un ser eterno. Al alma se le ha dado vida eterna. Entonces hay una nueva creación, dice la Biblia. Yo no creo que es figurativo. Yo creo que literalmente hay dos individuos, si puedo, que ahora están luchando por espacio dentro de esta cáscara que llamamos un cuerpo. Tienes el alma carnal que quiere hacer todo a su manera. Es envidioso, agalludo, grosero, con lascivia y todas esas cosas. Y luego tienes un alma nueva, un bebé espiritual si puedo, que está creciendo dentro de ti y tiene la mente de Dios, la voluntad de Dios, los deseos de Dios y está luchando con lo que llamamos la carne. ¿Hace sentido esto? Y lo que pasa es que si no remueves el lenguaje metafórico de tu mente y la religiosidad en nacer de nuevo y no lo tomas literalmente, y si no alimentas esta nueva creación, no podrá derrotar al viejo hombre.
Esto va a otro nivel cuando dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tal si él no está siendo metafórico? ¿Qué tal si está diciendo la creación que acaba de nacer, que vive dentro de ti, no se alimenta de pan? Se alimenta de mi palabra, y si tú no le das mi palabra y su pureza, tú vas a morir. Esto fue una revelación para mí, o una imagen, me encantan las imágenes, de cómo el vencer el pecado en mi vida. Esto en verdad es una guerra entre dos individuos que viven dentro de mí. Uno es el nuevo hombre y el otro es el viejo hombre. Tenemos toda esta terminología, pero nunca la hemos tomado en serio. Él respiró una vez y tú comenzaste a respirar en el mundo físico. Él respiró por segunda vez y ahora tú eres eterno. Y es ese hombre eterno que vive dentro de ti el que está luchando en contra del otro hombre. Entonces, ¿qué es el espíritu? Si somos un alma, ¿qué pasa con el espíritu? Bueno, el Salmo 104, versículo 29 nos da una clave exacta de lo que sucede después de morir. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Mejor dicho, inmediatamente después de morir, inmediatamente después de respirar tu último aliento, la planta eléctrica, lo cual es la llama de Dios, regresa a él porque es suya. El espíritu del hombre regresa a Dios que lo dio. Estamos todos en la misma página. ¿Hace sentido? El alma es completamente diferente. El alma no regresa a Dios que lo dio. El espíritu sí regresa a Dios que lo dio porque ese es su espíritu, su poder. Ahora muchos dirán, un momentico, si un hombre tiene el espíritu de Dios dentro de él, entonces ¿para qué es que necesita el Espíritu Santo? Porque no es lo mismo. Porque el espíritu es solo una batería, es solamente una planta eléctrica, no hay creación. El espíritu es básicamente una planta eléctrica, es como la batería de un carro. Tú no te sientas en la batería de un carro y esperas que te lleve al cine por la noche o algo así. Más bien terminas electrocutado. No, la nueva creación es el carro nuevo que recibes con la batería. El Espíritu de Dios dentro del hombre es como la batería de un carro, pero cuando tú aceptas al Padre, cuando aceptas a Yeshua como tu Salvador y Redentor y le entregas tu vida, Él te da un carro nuevo que va con la batería para el cual la batería fue diseñada. Apoyo para juicio inmediato, vamos a hablar de esto. Esta es probablemente una de las más importantes o más populares escrituras para apoyar el juicio inmediato. A lo mejor pensaron en esto mientras yo estaba hablando. Bueno, en Lucas 23, Jesús, Yeshua, está en la cruz y él le dice al otro hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin duda alguna, este es el versículo más popular para comprobar, si puedo, que hay juicio inmediato después de la muerte. ¡Hey, Pastor Jim, aquí dice, hoy estarás conmigo en el paraíso! Él está diciendo al hombre en la cruz que hoy estará con él en el paraíso. Pero bueno, un momentico, paremos. Esto no es español. En las lenguas seméticas no hay puntuación. Leámoslo de nuevo porque todo depende en donde se ponga la coma. Pongamos la coma un poco a la derecha y van a poder ver cómo todo cambia. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si ven, si pones la coma antes de hoy, lo cambia radicalmente. Si la pones después, también lo cambia radicalmente. Una está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y la otra dice, hoy te estoy diciendo que en algún punto en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Miren, las comas son importantes, porque podemos decir, vamos a comer abuelo. Él está bien preocupado por esa declaración. Pero si le pones una coma, dice, vamos a comer, abuelo. Si ven, todo depende de las comas. Pueden salvar vidas.
asegúrate de que pongas la coma en el lugar correcto. Sabemos por hecho que Él no fue para el cielo ese día. Yo no te lo tengo que decir, la Biblia te lo dirá. Tanto es, Yeshua te lo dirá en Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Y esto es después de que Él se levanta de los muertos. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí, en la resurrección, Yeshua, me gusta llamarlo por su nombre hebreo, nos está diciendo que Él no ha ido al cielo todavía. Esto nos está diciendo una de dos cosas. O aquí en Lucas, el paraíso es un lugar completamente diferente al cielo, o que la coma va después de hoy. Entonces, si el paraíso es igual que el cielo, la coma va después de hoy y Él simplemente está diciendo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O la segunda opción es que el cielo es completamente diferente al paraíso y la coma va antes de hoy y Él quiso decir, te estoy diciendo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a averiguar. Si no se fue al cielo, ¿cuándo murió? ¿Para dónde se fue? Efesios versículo 4, capítulo 9, de hecho nos da la respuesta. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces, antes de que Yeshua resucitara de los muertos, Él de hecho descendió a las profundidades de la tierra. El autor no está queriendo decir la tumba, de hecho ni siquiera era una tumba, ni el lugar temporario donde se puso su cuerpo, donde la roca estaba enfrente de la cueva. Sabemos que esa no es la profundidad de la tierra, solo es una frase que significa lo más profundo de la tierra. Es una frase que se usa por todo el Tanakh. Primera de Juan 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces lo que descubrimos aquí es que Yeshua en el espíritu, no en la carne, porque obviamente la carne murió, y en el espíritu, como ya sabemos, Yeshua va a un lugar donde hay personas en prisión. Y en este lugar Yeshua declara la victoria sobre la muerte. Y tanto es, las escrituras nos dicen que a las personas que Él les está hablando son las mismas personas que murieron durante el tiempo de Noé, los que fueron desobedientes. Continuemos. Primera de Juan 3:19, y Él fue y predicó a las almas en Seol, ahí está a donde Él fue. A los que desde el principio no estaban convencidos en los días de Noé, cuando el largo sufrimiento de Dios ordenó que hubiera un arca, con la esperanza de su arrepentimiento, y solo 8 almas entraron y se mantuvieron con vida por el agua. Este es el mismo versículo de antes, pero en el arameo, y el arameo dice, y lo pone en el contexto original, el cual dice que en vez de prisión, en verdad es Seol. Define prisión como Seol, el mismo lugar, como dice en el Tanakh, que usted va a descubrir, que se menciona una y otra vez. El paraíso no es el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Este es Pablo hablando. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, pausemos un momentico. Tenemos que entender que en el primer siglo la manera en que ellos definían cielo era de que el primer cielo era nuestra atmósfera encima del cielo, el segundo cielo eran las luminarias, las estrellas, y el tercer cielo era Dios mismo, era el cielo de los cielos, el tercer cielo o el cielo perfecto. Él está hablando del cielo que conocemos tradicionalmente. Ahora, esta es una frase clave en el griego, en el versículo 3, y diferente al primer hombre. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permiten expresar. Ahora, muchos dirían que no están familiarizados con lenguas seméticas, que se está hablando del mismo lugar, que el paraíso y el cielo son el mismo lugar.
Pero por lo contrario, tenemos un problema entonces porque si no está diciendo la misma cosa dos veces. Porque no haría ningún sentido en lo absoluto que él dijese: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, que fue arrebatado hasta el cielo o al paraíso. No hace sentido que lo repita dos veces. Hace completo sentido si sabes que el cielo y el paraíso son dos lugares completamente diferentes. Estos son dos instancias independientes, de las cuales él está hablando. Por eso es que la frase "y" está ahí. No es una conexión a la oración previa, es un evento separado. John Wesley lo dice así. John Wesley enseñó que el paraíso no es el cielo. En su sermón El hombre rico y Lázaro, él dijo: el paraíso no es el cielo. De hecho es, si es que se puede permitir la expresión, la antesala del cielo, donde las almas de los justos permanecen hasta después del juicio general. Son recibidos en la gloria. Vamos a profundizar en este concepto más y más. Ahora, yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo ahora mismo, pero continuemos estudiando las Escrituras y yo estoy seguro que el estándar de la palabra de Dios nos llevará a la verdad. La palabra paraíso en hebreo es pardes y quiero mostrarles esto porque me parece que es bastante chévere. Y eso es Pei, Resh, Dalet y Samek, ¿ok? Ahora, literalmente en el paleo hebreo significa lo siguiente, porque en el paleo hebreo, si no está familiarizado, cada letra tiene un significado hace 4000 años atrás. Y entonces si tomas cada letra y la deletreas en una oración, esto es lo que paraíso significaría en el paleo hebreo. Porque Pei es boca, Resh es la cabeza, o el líder, o el principio, Dalet es una puerta abierta, y Samek es el descansar o apoyarse en algo. Entonces, si juntas todo eso, paraíso en hebreo significa literalmente la boca del líder abre la puerta al descanso. Esposo, esto es lo que usted está supuesto a hacer para su esposa e hijos. La boca del líder de la casa está supuesto de abrir la puerta a Shabbat. Descanso eterno, abrir la puerta a Shalom, abrir la puerta a paz. Eso es lo que paraíso es. Cuando profundizamos en esto, tanto es, los sabios antiguos dicen que hay 4 niveles de interpretación bíblica. De hecho, la razón por la cual les estoy mostrando esto es porque yo creo que esto es fascinante. Y creo que ustedes estarán de acuerdo. Hay 4 niveles. El primer nivel es el nivel Peshat, el cual es el nivel literal y simple del texto. Jesús lloró. Y punto. Es muy simple. Ese es el significado literal del texto. El remés, que es de la letra Resh, es la indirecta, de donde vienen las parábolas. Esto es cuando lees una escritura en el Nuevo Testamento y hay una indirecta. A lo mejor el autor cita una escritura del Antiguo Testamento, pero solo cita una parte. Eso es una pista. Si regresas a la escritura del Antiguo Testamento, la cual él está citando, es una indirecta a algo diferente, que está conectado a lo que él trata de decir. Él trata de sacar algo de esta escritura que es relevante para esta otra. Tanto es, les daré un ejemplo de cómo eso trabaja en su propia vida. Todos tenemos un testimonio personal. Y entonces, a lo mejor algo pasa en tu vida espiritual, digamos que algo sucede el día de hoy, tú sacarás una escritura que esté conectada con lo que te sucedió hoy, aunque cuando eso fue escrito no tenía nada que ver con lo que te sucedió hoy, pero es relevante a tu situación, eso es remés. Tú tienes tu testimonio y para tu testimonio tú sacas una escritura la cual originalmente no tenía ese significado, pero es relevante con tu testimonio hoy. Eso es remés. En la próxima, la Dalet es para Derash. Nosotros decimos Midrash en el hebreo cuando hacemos un estudio bíblico y profundizamos en la palabra, la analizamos profundamente y decimos, wow, esto es lo que saqué, esto es lo que yo saqué, esto es lo que Dios me está mostrando. Y puedes tener 4 significados diferentes a una escritura que son personales, no interpretaciones, eso es completamente diferente, sino 4 significados diferentes personales. Eso es llamado un Derash. Gálatas capítulo 4 es un gran ejemplo con Abraham y Sara. Pues ahí dice que ellos son los hijos de la promesa, ¿ok? Eso es obviamente un derash de la historia original de Abraham y Sara. Cuando esa historia fue contada, no tenía nada que ver con lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 4, pero está conectada de una manera personal con lo que él ve.
Y por último tenemos el nivel Sod. Este es el nivel místico de las escrituras. ¿Y cuántos saben que la Biblia está llena de cosas místicas las cuales no entendemos? Principios supernaturales, el libro de Apocalipsis, las cosas proféticas son místicas, dragones con 7 cabezas, bestias con 4, todo eso. Todo eso es del nivel Sod. Entonces, en el hebreo, los eruditos antiguos, los rabinos dicen que si puedes entender los 4 niveles de la Biblia, estarás en el paraíso. Porque pudieses entender la palabra de Dios en su llenura. Todo significado, toda interpretación. Por eso es que tú estudias la Biblia, no la lees. Por eso debes anhelar el entender las cosas que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque entre más entiendas, más estarás trayendo el paraíso a la tierra. En el primer siglo el paraíso estaba conectado al jardín del Edén, para que sepan. Será importante después. Apoyo para el juicio inmediato, la historia de Lázaro y el hombre rico, Lucas 16 del 19 al 31. No lo voy a leer, no tenemos tiempo, pero ustedes conocen la historia. Hay un hombre rico, hay un siervo, los dos mueren y son puestos en cierto lugar. El hombre rico está en un lugar de tormento y Lázaro está en el seno de Abraham y hay un abismo en medio de ambos. Ahora, el hombre rico está rogando por un poco de agua. Y él también está rogando de que tiene 5 hermanos y quiere que alguien vaya y les diga de este lugar de tormento. Levanta a Lázaro de los muertos para que vaya y les diga y así ellos van a creer. Y Yeshua dice en la historia, si no le creen a Moisés y los profetas, no le van a creer al que se levanta de los muertos. Ahora, yo no sé ustedes, pero si alguien se levanta de los muertos, yo le voy a creer, ¿ok? Pero lo que está sucediendo, en verdad, es que Yeshua conoce su corazón. Y él está diciendo que tu corazón, el de tus hermanos y el de todo el pueblo es tan duro, ellos tienen el evangelio. La vida eterna está escrita por todos lados. Si la leyeran y la entendieran, supiesen que yo soy el Cristo. Bueno, pero en lo que nos queremos enfocar es qué está pasando. Es en verdad lo que Yeshua está diciendo, un ejemplo verdadero de lo que ocurre después de morir. Esto instantáneamente sería contrario al resto de las escrituras, que no enseñan que hay juicio inmediatamente después de morir. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque de todas las parábolas que Yeshua da, ¿por qué es que esta aparenta ser tan real? En cierta manera lo es, pero recuerden que esta era una muy popular, él no se la inventó, esta era una muy popular parábola que se contaba en el primer siglo, ¿ok? Muchos no saben eso. Entonces, Lázaro y el hombre rico. Primero que todo, las parábolas se utilizan para ilustrar un principio de edificación espiritual, no son para enseñar teología, son para enseñar principios. Cuando yo le cuento historias bíblicas a mis hijas, yo desarrollo esas historias de una manera que hasta Dunkin' Donuts ha llegado a las historias bíblicas de la casa Staley. Eso no significa que Yeshua comió Dunkin' Donuts, ¿ok? Significa que le estoy agregando algo a la historia para edificación espiritual. No me pregunten cómo hay edificación espiritual en Dunkin' Donuts, porque no la hay. Pero yo le agrego y les tiro cosas a la historia para que le pueda hacer sentido a ellas en su nivel. Eso es lo que hace Yeshua con nosotros. El punto de Yeshua era que el tener riquezas y estatus no demuestra que tienes el favor de Dios. Ese era el propósito entero de esa historia. Yeshua advertía a estos líderes religiosos a escuchar a Moisés y los profetas y a arrepentirse de sus corazones duros hacia los pobres y necesitados. Tanto es que los eruditos reconocen que esto era una historia familiar en el tiempo de Yeshua. Tenemos una cita de Edmund Flood que habla sobre este tema. Una vez más, Jesús toma algo de las experiencias de su audiencia. Esta vez es una historia popular. Como escritores y otros artistas siempre han hecho, él forma el material existente para sus propios objetivos. Jesús en esta historia no quería hablar de la vida eterna. Él no le estaba diciendo a su público lo que pasaría en el futuro cuando ellos hubiesen muerto. Eso fue solo el escenario a lo que él quería decir. Si puedo, los muebles que estaban en la escena de un set familiar. Entonces, él estaba tomando algo que era familiar para ellos y les estaba enseñando un principio, que si tú humillas a los pobres y los tratas con arrogancia y no escuchas a Moisés y los profetas, vas a terminar en lo contrario de lo que pensabas. Tú piensas que vas a ir al seno de Abraham, y por el derecho lo decían por algo, y es porque todos se jactaban de ser descendencia de Abraham, nuestro padre Abraham, multiplicado como las estrellas.
Entonces todos querían ser hijos de Abraham. Y él les dice, no, de hecho es el hombre pobre el que termina en el seno de Abraham. Ustedes no, ese es el punto de la historia. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta historia? Primero que todo, que el seno de Abraham no es el cielo, obviamente. Número 2, se supone que debemos creer que si este lugar es un lugar real y no solo una analogía, que escuchen esto, ¿una gota de agua sería suficiente para un hombre que está en el fuego? ¿Y en verdad podría hablar mientras está siendo torturado por las llamas? Yo no sé ustedes, pero una persona que está siendo quemada al fuego, lo cual todavía ocurre hoy, al otro lado del continente, no puede hacer más nada que gritar. Pero estamos supuestos a creer por algunos maestros bíblicos que la historia de Lázaro es una historia verdadera que ocurrió de verdad. No ocurrió, no es verdadera, está supuesta a contarnos un principio espiritual. Primero que todo, la prueba de esto es que la palabra infierno aquí es Hades, no Gehenna. ¿Por qué es esto importante? Porque Hades es el equivalente griego de la palabra Seol en el hebreo. Gehenna, de hecho, es el infierno encendido. Son dos palabras griegas diferentes. Si el hombre rico hubiese ido al infierno con llamas, el autor hubiese usado Gehenna. Él no usó la palabra Gehenna porque él sabe, porque él lee su Biblia, que la gente va a un lugar llamado Seol. Gehenna es el infierno ardiente, o también es el hoyo de basura que estaba en el valle de Gehenna, a las afueras de Jerusalén, donde ellos quemaban la basura y siempre estaba encendido. Aquí tenemos más pruebas de que no hay nadie en el cielo todavía, ni tu abuelo, ni tu abuela, nadie quien ha muerto, no hay nadie en el cielo. Ni el rey David está en el cielo todavía. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 2:29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque David no ascendió a los cielos, pero Cristo. Si no me creen, Daniel tampoco está en el cielo. Y tú irás, aquí el Padre le está hablando a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice que descanse y que luego se levantará. Ahora, un momentico, si todo el mundo es juzgado después de morir, entonces ¿no debería él estar en el cielo? Espero que sí, siendo un profeta mayor. El profeta Isaías tampoco está en el cielo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Entonces, si los muertos ya están en el cielo, los cuales son justos, ¿por qué es que la tierra los tiene que devolver de nuevo en lo absoluto? ¿Y por qué es que Daniel, Isaías y el rey David no están ahí? Y si eso no es suficiente, ni siquiera Samuel está en el cielo. Lo sabemos por 1 Samuel 28, del 3 al 19. Donde Saúl va donde la bruja de Endor, él tiene algo que averiguar, él tiene algo que quiere saber, él mismo se disfraza. Y después que le había echado a todas las brujas y todos los mediums de Jerusalén, él va y busca a otra porque Samuel se había muerto y ese era el que le contaba todo lo que iba a suceder. Entonces él va donde la bruja de Endor y le dice, hey, necesito que invoques al profeta Samuel porque le quiero hacer una pregunta. Entonces ella invoca al profeta Samuel de los muertos. ¿Y qué sucede? Saúl ve a Samuel. Ella levanta a Samuel de los muertos y Samuel le responde a Saúl en el versículo 19. Además, el Señor entregará a Israel contigo en mano de los filisteos. Mejor dicho, tú vas a morir. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Entonces Saúl y sus hijos van a estar con Samuel muertos en Seol. Porque eso es exactamente lo que el texto dice, que él fue invocado de Seol, el lugar de los muertos. No hay nadie en el cielo. Juan 3:13 lo hace bastante claro. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Señoras y señores, ¿cómo es posible que todos hemos crecido en la iglesia y se nos ha dicho y se nos ha enseñado que las personas van al cielo o al infierno inmediatamente? Cuando Juan lo hace bastante claro, nadie ha jamás ascendido hacia el cielo. Ni el rey David, ni Saúl, ni Samuel, ni el profeta Isaías, ni Daniel, ninguno de ellos. Todos están muertos esperando la resurrección. Ahora, ¿qué tal Moisés y Elías? ¿Qué tal Moisés y Elías?
Solo porque Moisés y Elías estaban con Yeshua durante la transfiguración, no significa que ellos estaban en el cielo. O tenemos un problema porque o si no Juan está mintiendo cuando dijo esto. Lo que esto en verdad nos demuestra es que de la misma manera que la bruja de Endor pudo invocar al alma de Samuel en una manera física, Yahweh también lo puede hacer todo el día. Y él también lo hizo. Porque Yeshua estaba ahí en su cuerpo glorificado y Moisés y Elías en cada lado. Yahweh puede hacer lo que él quiere y si él quiere hacer una excepción a la regla lo puede hacer. Pero las escrituras son bastante claras de que nosotros no vamos al cielo después de morir. Otro apoyo para juicio inmediato y por el derecho, solo hay 3. En toda la Biblia hemos creado una doctrina entera solo con 3 escrituras malentendidas, y esta es una de ellas. Pablo nos dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. En verdad aparenta que está hablando del cielo, pero eso es solo con la suposición de que el estar en la presencia del Señor solo ocurre en el cielo. Como si Dios no estuviese en todo lado y en todo lugar. Y yo les voy a sugerir y a mostrar que donde Samuel está, donde Daniel está, donde el rey David está, donde toda persona justa que ha muerto está, ahí es donde el Señor está. Su presencia está en ese lugar. Continuemos. Porque no dice que habita en el cielo. Claramente Pablo sabe esto. Solo para ser un estudiante de Gamaliel tenías que tener la Torá memorizada palabra por palabra, y él era el mejor estudiante de todos. No es como si él nunca hubiese leído la Torá y los profetas antes. Él sabía esto y lo sabía de memoria. Por eso es que él no dice el habitar en el cielo, él dice habitar con el Señor. Entonces, ¿dónde están todas las almas? ¿Dónde están? Veamos el Strong 7585, la palabra hebrea Seol. Seol, la designación del Antiguo Testamento para morada de los muertos. Hasta el Strong sabe la respuesta de esto. Estas son las definiciones. Lugar sin retorno, sin alabanza a Dios, malvados enviados allí para castigo. Los justos no son abandonados a él. Lugar de exilio, de degradación extrema en el pecado. Ahora, tenemos una dicotomía en la definición de los Strongs. Tenemos un problema, porque dice que Seol es el lugar de los muertos, donde van las almas de los muertos, la de los justos y la de los malvados. Los justos están ahí y los malvados están ahí, pero los justos no son abandonados a él. Entonces tenemos un problema porque estamos diciendo que o todos los justos y todos los malvados van al mismo lugar, o cuando vemos la historia de Lázaro y el hombre rico, vemos que están en 2 diferentes compartimentos, y les voy a sugerir que eso es lo que es. Que la parte de Lázaro y el hombre rico, la parte que era verdadera, por eso era que esta historia era popular, porque ellos sabían esto, por eso era popular. O sea, Yeshua no terminó la historia y ellos dijeron: ¡oh, Dios mío! Hay 2 compartimentos en Seol. Yo nunca había escuchado esto. No, ¿en qué se estaban enfocando? En la vergüenza que él estaba haciendo sentir a ellos porque les estaba cambiando su modo de pensar. Pues creían que los siervos iban a ir al lugar de los malvados, mientras que los grandes fariseos y saduceos iban a terminar en el seno de Abraham. Esto era teología común, la cual todos conocían, de que los compartimentos eran separados. Ahora, antes de continuar, quiero hacer la pregunta: ¿están conscientes las almas? Porque esto es algo que se está discutiendo bastante. ¿O será que simplemente duermen? Esa es la teoría número 1, donde estás completamente dormido y no sabes nada. El Padre sabe que no me molestaría, porque yo en verdad que necesito dormir un poco más, ¿verdad? Para mi suerte me muero justo antes de que el Mesías regrese y duermo por ahí 10 minutos. Eso es lo que duermo por lo general. Teoría número 2, las almas están conscientes. Entonces, vamos a hablar de eso. Si vas al libro de Enoc, lo cual es un libro apócrifo y no estoy diciendo que es escritura, pero es interesante, y este libro apócrifo nos da una muy interesante perspectiva en lo que Enoc ve, como el cielo o los compartimentos del infierno, y el libro va en increíble detalle al describirnos
el cielo, o perdón, los compartimentos del infierno. Él dice que hay diferentes compartimentos. Él está hablando con un ángel y él le pregunta qué es todo esto. Y el ángel responde, ¿dónde van todas las almas? Hay diferentes compartimentos, esta es la de los justos, y múltiples de ellas para los malvados. Hay 4 compartimentos en total. Hay 3 para los malvados y 1 para los justos. Y dice que los compartimentos estaban separados por un gran abismo con un río y una luz que estaba flotando sobre el compartimento de los justos. Y que el compartimento de los justos, el que estaba sosteniendo a los justos, estaba lleno de paz y la presencia de Dios estaba ahí. Pero del otro lado había caos, oscuridad, llanto y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué es que están en llanto y en crujir de dientes? No porque se estén quemando en llamas ardientes. Es porque saben de lo que se perdieron y saben lo que viene. Yo estuviese llorando también si yo supiese el castigo que se me viene encima y si yo supiese que la embarré y que no hay manera de arreglarlo de nuevo. Job capítulo 14 versículo 12 lo dice así: así el hombre yace y no se levanta. Hasta que los cielos ya no existan, no se despertará ni se levantará de su sueño. O sea que estas almas están en completo descanso. Yo personalmente pienso que están conscientes. Porque o si no, ¿cómo pudo ser invocado Samuel? Tanto es que Enoc dice que él puede escuchar el alma de Abel clamando, como en una corte, el que su hermano lo mató y él quiere justicia por eso. Job 14:13 dice: oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muere volverá a vivir, todos los días de mi batallar esperaré, hasta que llegue mi revelo. Al parpadear de un ojo. Salmo 16:9, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el infierno. Y la palabra hebrea ahí es Seol. No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Este es un hermoso salmo mesiánico que comprueba que cuando el Mesías murió, ni su carne llegó a ver corrupción. Tanto es que teológicamente hay 2 resurrecciones, y vamos a hablar de ambas de ellas ahora mismo. Juan 5:28, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. A primer vistazo aparenta que esto ocurre al mismo tiempo, pero no lo es, y lo comprobaré con otras escrituras un poco más adelante. Pero señoras y señores, hay mucha gente que conoce el capítulo 5 de Juan. Todos lo hemos escuchado 1,000,000 de veces. Bueno, ¿cómo es posible que hemos crecido en iglesias que nos enseñan que inmediatamente somos transportados al cielo cuando aquí dice que nosotros oiremos su voz en la tumba? Y ellos dicen, no, eso es Dios llamando al cuerpo. Yo espero que no. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Cualquiera que tenga esa doctrina, eso es doctrina falsa, en mi opinión. Yo no quiero el mismo cuerpo. Segundo que todo, tu cuerpo carnal que se descompuso en la tierra no tiene oídos. No puede escuchar en la tumba. Pero si sabes que la palabra sepulcro ahí puede ser traducida a Seol en el Antiguo Testamento, te das cuenta que la teología que Juan tiene viene del Antiguo Testamento. Él no está leyendo su propio libro diciendo así dice el Señor. Él está leyendo las escrituras hebreas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, de ahí saca su doctrina. Y la doctrina es que todos van a un lugar llamado Seol, o también conocido como el sepulcro, hasta el tiempo de la resurrección de vida y la de condenación. Profundicemos un poco más en esto. Hechos capítulo 24, versículo 15 dice lo siguiente: teniendo la misma esperanza en Dios que estos obligan, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Lucas 14:14, y serás bienaventurado ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces hay una resurrección. Yeshua fue resucitado como las primicias.
Por esto es que él es llamado el primer fruto de la resurrección, porque el resto no ha ocurrido todavía. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 23. Vayamos a esto, yo creo que es interesante leerlo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado, y por el derecho. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no creían en la resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y se ha hecho primicia de aquellos los que durmieron. Eso es una metáfora para los muertos, aquellos que han muerto antes de. Él es la primicia. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección. Ya que en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ven qué detallado es? No está diciendo luego de que mueras. Dice que luego tú serás levantado de los muertos a su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él haya entregado el reino al Dios y Padre después que haya abolido a todo dominio, toda autoridad y todo poder. Entonces lo que podemos ver aquí es que podemos ver una orden cronológica, la cual Pablo nos muestra, de que primero Cristo muere y resucita de los muertos y después los demás resucitan de los muertos, los justos en su segunda venida. Continuemos y sigamos profundizando. Todos hemos escuchado este versículo, Juan 14:3, Yeshua está hablando. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ahora, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero para mí es vergonzoso el admitir que yo le estuve diciendo a la gente toda mi vida, en funerales y a gente común y corriente, que cuando ellos mueran, verán a la abuela en el cielo, que todos los que han muerto, que son justos y creen en Jesús, están en el cielo. Sin embargo, Jesús le dice a sus propios discípulos, los cuales yo creo que están en una mejor posición que todos nosotros, por lo que sufrieron, Él les dice, escuchen, yo iré a preparar un lugar para vosotros y cuando yo regrese, yo os tomaré. ¿Él para qué va a ir a preparar un lugar para ellos si ellos ya van a estar allí? Él dice, no, cuando regrese os tomaré conmigo. Voy a necesitar tiempo para preparar vuestras moradas. Los muertos se levantarán. Primera de Tesalonicenses 4:16, un versículo muy popular que la gente conecta al rapto, y con mucha razón. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, la abuela que ama a Cristo no puede estar en el cielo y ser levantada de los muertos al mismo tiempo. Ya sabemos que el cuerpo nuevo no es el cuerpo antiguo. No se permiten carne y sangre en el cielo. Él no resucitará tu cuerpo, gracias a Dios. ¿Cuándo son las resurrecciones? Esta es una pregunta bastante relevante. Apocalipsis capítulo 20 nos dice exactamente cuándo es que esto va a suceder. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Sabemos que la resurrección de los justos, los muertos en Cristo, se levantan justo a la venida del Mesías. Cuando lo veamos viniendo en las nubes, los muertos en Cristo se levantarán primero. Si estás vivo, cuando Él regrese, serás arrebatado si puedo, serás sacado de tu cuerpo, tu alma será sacada de tu cuerpo. Tu cuerpo caerá al suelo. Tu alma irá a Dios de donde vino, tu espíritu irá a Dios de donde vino, y el alma es transportada inmediatamente con Yeshua. Y se te dará un cuerpo nuevo glorificado. Pero ¿qué tal el resto de los muertos? Porque solo la resurrección de los justos es la que está ocurriendo ahora mismo.
Bueno, leamos. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces estamos en el milenio. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, lo que él está diciendo en contexto es que cuando el Mesías regrese, la primera resurrección de los muertos es la de los muertos en Cristo. Luego continúa diciendo: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Y por el derecho, la palabra prisión ahí es la misma palabra de la cual hemos estado hablando, Seol. Entonces, todos los que están muertos y malvados en la tumba, en el compartimento de los malvados en Seol, si piensan que están mal ahora, ¿cómo será cuando metan a Satanás ahí? Estarán con él ahí por 1000 años. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego viene el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces, lo que va a suceder es que cuando Yeshua regrese, va a haber una resurrección de los justos. Luego pasarán 1000 años, Satanás será soltado de la prisión y tratará de engañar a las naciones. Pero Dios descenderá con fuego, los destruirá a todos y enviará a Satanás al lago de fuego y azufre. Aunque él no será el primero que será tirado al lago de fuego, él es el tercero. La bestia y el falso profeta son los primeros que alguna vez son tirados al lago de fuego. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido enseñados que si tú no crees en Jesús, cuando tú mueras, tú serás tirado al lago de fuego? Eso no ha sucedido, es una mentira, no es verdad. La bestia y el falso profeta son los primeros tirados al lago de fuego. Luego, Satanás después de los 1000 años. Continuemos a ver qué nos dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Por ahí derecho hay más de un solo libro, ¿se dieron cuenta? No es solo el libro de la vida. Hay varios libros. Uno de ellos es el libro de obras. Toda palabra la cual has dicho y toda obra la cual has hecho está siendo grabada ahora mismo. El libro de la vida solo tiene nombres. Si estás escrito en el libro de la vida del Cordero, tendrás entrada al reino por venir. Todo lo demás es tu recompensa y el cómo pasarás la eternidad. Entonces, este concepto de que solo quiero llegar al cielo, el solo querer estar en el libro de la vida es genial. Pero desafortunadamente hay todo otro nivel de seguridad. Cuando calificas en este libro, hay toda otra línea. Todo otro juicio diferente. Eso me recuerda a algo que me pasó cuando fui a Israel. Estaba yendo con un amigo y estábamos pasando la línea de seguridad. Yo tenía puesto una chaqueta negra y larga y una gorra de béisbol. Yo estaba bien cansado, era como la medianoche. Íbamos por la línea de seguridad, yo era el primero, estaba bien tarde y la muchacha estaba ahí, la muchacha de la seguridad, y estaba ahí parada como un soldado del ejército. Y en ese momento salió mi personalidad e hice un chiste. Fue una mala idea. Fue un chiste gracioso. Mi amigo se rió y yo casi lloro porque ella no se rió. Y cuando por fin abrió la puerta, como una hora después, a mí personalmente me escoltaron hacia esta pequeña línea especial para personas boconas. Y pasé más de una hora mientras sacaban todo de mi maleta, sacaron hasta mi maquinita de afeitar, la desempacaron, le sacaron los tornillos y la inspeccionaron por completo. Me tuvieron casi 2 horas mientras que mi amigo estaba muerto de la risa, caminando con su maletica diciendo, "Chao, Jim". Finalmente cerraron mi maleta y yo dije, gracias a Dios. Empecé a caminar, señor, venga conmigo. Un momentico, acabo de ir por seguridad. Señor, venga conmigo. Había una segunda línea de seguridad. A este punto me están diciendo que me quite la ropa. Sin broma.
Y yo pregunto, ¿esto en verdad es en serio? ¿Quieren que me quite la camisa? Ustedes no tienen equipos electrónicos. Lo peor que pude haber dicho. El ser un bocón te demora bastante en el aeropuerto. Terminaron con eso, por fin me puedo vestir, alabo al Padre, cojo mi maleta y empiezo a caminar. Señor, venga conmigo. ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser en serio! ¡Yo no soy un terrorista! ¡Es una máquina de afeitar! Esta era una línea de interrogación. Querían saber yo por qué uso tzitzits. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene cuerdas? ¿No son ustedes judíos? Otra vez habló el bocón. Yo le digo, son tzitzits. Me pregunta como si nunca los hubiese visto antes. Estábamos en Israel. ¿Es usted judío? No. Fue lo equivocado en decir. ¿Por qué está usando tzitzits si no es judío? Me tocó dar un sermón como de 20 minutos explicando el por qué uso tzitzits. Venga conmigo, señor. El punto de decir todo eso es que pasé por la primera, pero me tocó pasar múltiples líneas hasta que me dejaran entrar. De la misma manera, cuando estemos enfrente del trono, no será solo el libro de la vida. Habrán múltiples líneas de seguridad. Y dependiendo en cómo tú vivas tu vida, tu actitud y tu orgullo, tu humildad y todas esas cosas, determinará el dónde y cómo vivirás y tu recompensa. Yo no sé usted, pero yo no quiero simplemente entrar cuando se trata de la eternidad. Continuando en Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Escucharon eso? No si creían en Jesús o no creían en Jesús. Eso es diferente. También eres juzgado según tus obras. Cuando crecimos en la cristiandad diciendo que no se trata de obras, disculpe, sí se trata de obras. El poder entrar no se trata de obras, se trata sobre el quién conoces. Si conoces a mi Padre, el sistema nos puede llevar a corte todo el día, pero el sistema no conoce a mi Padre. Nuestro Padre es el dueño de la corte. Nuestro Padre es el que da el juicio final. ¿Me pueden dar un amén? Todo en una corte de juicio es sobre a quién conoces. Pero tu recompensa está basada en tus obras, no en a quién conoces. Continuando. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cualquiera que no sea encontrado en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Lo que está sucediendo aquí es que hasta el Hades es tirado al lago de fuego, es destruido. ¿Por qué? Todas las almas han sido sacadas de allí, ya no tiene propósito para nada. La muerte ya no existe. Entonces, si la muerte ya ni siquiera está en existencia, pues a este punto ya el hombre ni siquiera muere. Entonces el Hades o Seol no tiene nada que hacer, no tiene ningún propósito, no sirve para nada, entonces es destruido en el lago de fuego. Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo es que esto va a suceder? Salmo 16:9, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ya hablamos de este versículo antes. Entonces, ¿cuándo es la redención de nuestro cuerpo? ¿Cuándo recibimos un cuerpo glorificado? Primera de Corintios 15:50 dice lo siguiente, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y va a continuar, pero lo que les quiero mostrar aquí es lo siguiente. Mucha gente cree que el cuerpo será levantado de los muertos. No va a ser levantado de los muertos. Nuestro cuerpo es una cáscara, la cual es corruptible. Por eso es que él dice que lo que se corrompe jamás puede heredar lo incorruptible. Tu cuerpo no puede heredar aquello lo cual es incorruptible.
Por eso es que recibiremos algo completamente nuevo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, hablemos de esto. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte allá afuera. Hay hasta películas de Hollywood, el cielo es real, sobre un niño que va al cielo. Y él puede ver a su abuelo y puede ver un montón de cosas. No los quiero deprimir, pero no es real. Amigos, no nos podemos basar en Hollywood, ni sacar teología de un niño de 8 años, y mucho menos teología basada en experiencias. Basamos teología en la palabra de Dios y en la palabra de Dios solamente. No importa qué emocionante, qué real aparenta o cuántas cosquillitas te haga sentir. Lo que importa es lo que diga la palabra de Dios, porque eso es lo que creemos. No estoy diciendo que no tuvieron esas experiencias, no estoy diciendo que ellos no creen que son verdaderas, no estoy ni diciendo que lo que ellos experimentaron no es real, lo que estoy diciendo es que Dios les pudo haber dado una visión. Los profetas fueron llevados al tercer cielo y vieron cosas indescribibles. El apóstol Pablo fue llevado al paraíso y escuchó cosas que eran indescribibles y no pudo hablar. No estoy diciendo que él no vio o sintió estas cosas, pero les puedo asegurar que no era el cielo lo que estaba experimentando. Allí no hay árboles, no hay todas estas cosas. Escuchen, es la morada de los muertos, donde están las almas de los justos. Lo que sea que él estaba experimentando, Dios permitió que lo experimentara, pero no fue en un lugar verdadero. ¿Hace sentido eso? También tenemos que tener cuidado de esto. La Biblia dice que Satanás puede venir como un ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Lo que él era antes. Piensen en la mecánica científicamente. Satán tiene la habilidad de transformarse a sí mismo desde un nivel molecular microscópico en algo que aparenta ser un ángel de Dios. ¿Creen ustedes que él pueda dar una visión que aparente ser de Dios, pero no ser de Dios? ¿No creen que él puede hacer una estatua llorar? ¿O que le salga sangre a una estatua hecha de piedra de Jesús en la cruz? Por supuesto, si él se puede transformar a sí mismo en un nivel molecular, por supuesto que él puede manipular cosas en esta tierra, sabemos que lo hace todo el tiempo. Ahora, ¿es el cielo real? Por supuesto. ¿Es la película real? Eso es para Dios que juzgue, pero yo les puedo decir que la palabra de Dios dice otra cosa. El abuelo no está flotando en el cielo ahora mismo. En conclusión, cuando la gente muere no son juzgados inmediatamente. Nadie es juzgado inmediatamente después de morir con un juicio permanente. Lo que sí hay es una determinación de a dónde vas a ir, la cual te envía o al Seol de los malvados, esperando por el juicio final, o al Seol de los justos, esperando por el juicio final. Ese es el único juicio que está ocurriendo en ese momento. Tus obras no son juzgadas, ni el juicio del gran trono blanco está ocurriendo todavía. Es solo la separación entre las ovejas y los cabritos. Nadie ha ascendido al cielo todavía y nadie ha descendido al infierno todavía. Todos van a un lugar de espera llamado Seol, esperando por la primera resurrección o la segunda resurrección. Y Seol está dividido en compartimentos separados, unos para los justos y otros para los impíos. Las almas justas reciben inmortalidad y paz en la muerte mientras esperan por el juicio final, mientras esperan el ser levantado de los muertos. Eso es básicamente, y si puedo, la historia de Lázaro y el hombre rico. Esa es la luz. Y ellos se pondrán inmortalidad, un cuerpo nuevo, cuando se levanten en su segunda venida. La primera resurrección ocurre en la segunda venida de Cristo, y la bestia y el falso profeta son los primeros en ser arrojados al lago de fuego, cuando regrese el Mesías. La segunda resurrección, la de los impíos, ocurre después del reinado de 1000 años del Mesías. Luego Satanás es arrojado al lago de fuego,
ahí es cuando ocurre el juicio del gran trono blanco y todo aquel que no es encontrado en el libro de la vida del Cordero es también arrojado al lago de fuego. Ahora, y déjenme yo les digo esto también. Nosotros no sabemos qué es el lago de fuego. No tenemos ni media idea de lo que eso es. Porque ¿qué es lo que dice Juan que es el lago de fuego? Él dice que él ve lo que aparenta ser un lago de fuego. Ahora, y lo que yo he aprendido en mis estudios y en otros libros extrabíblicos de lo que es este lago de fuego, como en el libro de Enoc, es de que él le pregunta a los ángeles ¿qué es esto que aparenta ser un fuego eterno? Esto aparenta ser un fuego eterno, parece un mar de vidrio con fuego. Y el ángel le da una respuesta críptica que me sorprendió por completo, la cual me llevó a otro nivel de pensar. Porque el ángel le dice que el fuego en verdad son las luminarias del cielo. Los ángeles del cielo. Y yo dije, por supuesto, esto hace completo sentido. ¿Cuántos recuerdan cuando ellos salieron de Egipto que Él los guió por la noche? Un pilar de fuego. Ahora, muchos piensan que solo es un pilar de fuego. Hasta que entiendes que es en verdad Yahweh Sabaoth en el hebreo, el Señor de los ejércitos, el líder del ejército de Dios, está en el centro y está siendo rodeado por los ángeles de Dios que dan vuelta tan rápido que sus espadas, las cuales son espadas de fuego, aparentan ser un pilar de fuego. La nube por el día es la misma cosa. No es más nada que las luminarias de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué sucede cuando Yeshua regresa? ¿Está rodeado de qué? ¿Una nube cumulonimbus? ¡Wow! Eso es genial. De hecho, dice que la nube es una gran nube de testigos. Son los ángeles del Dios Altísimo que están protegiendo a su líder. Dice que Él viene montado sobre los ejércitos del cielo. Y escuchen, esto es solamente una teoría, no estoy diciendo que esto es completamente el Evangelio, pero esto me hace mucho sentido a mí como una posibilidad de que literalmente lo que está sucediendo es de que el fuego, y por ahí derecho, lo que sale del trono de Dios es el fuego de Dios. ¿Qué sucedió cuando Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, trajeron fuego profano delante del Señor? ¿Qué sucedió? Salió fuego. Desde nuestra perspectiva, salió fuego y los mató. ¿Era en verdad fuego? ¿O será que eran los ángeles de Dios que estaban protegiendo el trono? Y la llama de sus espadas cortaron y destruyeron y aparentaba ser fuego. ¿O será fuego en verdad? Yo no sé. Pero ¿será que es posible que hay tantos ángeles en el ejército de Dios, los cuales están ahí para proteger a Dios, que el lago de fuego, en esa instancia, es en verdad los ángeles de Dios o las luminarias de Dios que están destruyendo a los hombres? Lo cual aparenta ser fuego, pero es en verdad los ángeles destruyendo las almas de los malvados. Porque dice, hey, no le temas a los hombres, los cuales solo pueden destruir el cuerpo, sino que tenle temor a Dios, el cual puede destruir ambos el alma y el cuerpo en el infierno. Y la palabra ahí es aniquilar, lo cual es un tema completamente diferente. ¿Está haciendo sentido esto? ¿Están aprendiendo algo? Qué bueno, levantémonos que vamos a terminar. Espero que este mensaje los haya bendecido. Pues Dios nos ha llamado a conocer la verdad. Y el propósito de la verdad es hacernos libres. Entonces debemos conocer estas cosas. Tenemos que saber qué pasa después de la muerte. ¿Saben por qué? Porque nuestro trabajo es el dar el evangelio. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo esté dando el evangelio, yo no quiero estar mintiendo. Yo quiero dar los hechos. Pues recientemente leí en una página atea que esta es la razón por la cual ellos se burlan de los cristianos. Ellos se burlan de nosotros porque no conocemos lo básico. Porque ellos lo leen y pueden ver de que no hay nadie en el cielo todavía. Sin embargo, nosotros no sabemos esto, cuando nosotros somos los que estamos supuestos a hablarles de nuestro Señor.
Entonces, Padre, venimos y te agradecemos por el día de hoy. Te agradecemos que nos das la oportunidad de conocerte. Te agradecemos, Abba, que esta vida que vivimos, la vivimos para ti. Pero llegará el día, Yahweh, en que toda carne morirá. Entre más queramos creer, Padre, que viviremos por lo menos 100 años. Las estadísticas nos dicen que hay personas en este lugar que no vivirán otros 20 años. Que ellos pronto irán al lugar en el cual esperarán por ti. Por eso clamo a tu pueblo el día de hoy. Si alguno está al sonido de mi voz y no conoce al Mesías, si no conoce a nuestro Dios, si alguien dice, Pastor Jim, si yo muriese ahora mismo, yo no creo que yo estuviese en el lugar de los justos, sino en el lugar de los malvados. Si ese es usted y usted lo sabe, yo solamente le voy a decir que ahora es el momento de hacer un cambio. Yo siento que hay alguien al sonido de mi voz, el cual necesita conocer a Yeshua y el darle su vida a él. Para que cuando llegue el día seas contado en la resurrección de los justos. Entonces, con todos los ojos cerrados y cabezas agachadas, voy a preguntar, si ese es usted y usted no conoce al Mesías, pero usted sabe que hoy es el día que usted debe entregarle su vida al Mesías, le voy a pedir que levante la mano para poder orar por usted. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, este es el momento, hoy es el día y ahora es la hora. Yo no quiero, después de un servicio como estos, el no darle la oportunidad a alguien de llegar a conocer al Señor, de que le entregue su vida. Gracias. ¿Alguien más? A usted en su hogar, hay dos cosas que le quiero preguntar. Número 1, ¿conoce al Padre? No con un conocimiento lógico e intelectual. Hay mucha gente que se pararán delante del trono y estarán emocionados de entrar al cielo, como los fariseos en Mateo capítulo 7. Pero el Señor los miró a los ojos y les dijo, apartaos de mí, no os conozco. A Él no le importa cuánto tú crees que tú conoces. A Él no le importa cuánta teología tú conozcas. A Él lo que le importa es si tú en verdad lo conoces a Él. Entonces, número 1, le quiero preguntar si usted lo conoce íntimamente, si usted tiene una relación con Él. ¿Habla usted con Él? ¿Camina usted con Él? Si usted no puede responder que sí a eso, usted a lo mejor no tenga el Espíritu de Dios viviendo dentro de usted. Pídale que entre en su corazón. Número 2, ¿cómo vive usted para Él? Para este Dios que dice servir. ¿Estás viviendo para aprender de Él? ¿O estás viviendo para aprender de Él haciendo lo que Él dice? Amando a tu prójimo como a ti mismo. A Dios no le importa lo mucho que tú creas saber, a Él le importa que tú te preocupes por la creación que está a tu alrededor. Entonces, si ese es usted el día de hoy, aquí o en línea, le voy a pedir que ore esta oración conmigo. Padre, vengo delante de ti y te pido que me perdones por mis pecados. Padre, yo sé que el pecado me aparta de ti. Y yo no quiero el estar apartado de ti. Yo creo completamente que tu Hijo Yeshua fue enviado para pagar por mi pecado. Yo le pido que entre en mi vida ahora mismo y me perdone por mi pecado. Hazme una nueva creación. Yo pido que tú me tomes y me hagas en quien estoy supuesto a ser. Pido me perdones por mi pasado y ahora tomes completo control de mi futuro.
En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Démosle un aplauso al joven que le entregó su vida al Mesías el día de hoy. Amén. Cerremos en oración. Padre, te agradecemos por lo grandioso y magnífico que tú eres. Gracias por no abandonarnos en la tumba. Te agradecemos que a tu sonido, a tu voz nos levantaremos, que te conoceremos y tendremos nuevos cuerpos. Y tendremos la oportunidad de servirte por eternidad, dándote todo lo que somos y todo lo que seremos. Padre, clamamos y confesamos el día de hoy de que te necesitamos. Padre, te pido que no nos des más de lo que nosotros podamos soportar. Te pido por aquellos que están doliendo ahora mismo. Te pido que los protejas y les ministres a ellos. También te pido que para aquellos que no te conocen todavía, que te reveles a ellos, ambos en sueños y en visiones. Y que al final de los días, cuando nos levantemos, seamos un ejército digno de ti. Y todos dicen, amén. Démosle un aplauso al Señor.